del convenio de sueldos docentes y de cómo implementarlo para poder aplicarlo en el libro de sueldos digital. En primer lugar, vamos a entrar a la liquidación y desde la liquidación vamos a seleccionar un docente con el cual vamos a estar trabajando. Nosotros vamos a trabajar con un docente solo para poder manejarlo de manera ordenada y no tener que estar presentando con muchos datos y no podemos controlar en detalle cada dato. Por eso vamos a agarrar solo un profesor que tenga un par de horas, en este caso 4, que trabaja en primaria, un B2. Seleccionamos la orden de pago para poder trabajar con el carril de este docente y ahí empezamos a armar nuestro recibo. En el recibo agregamos básico, antigüedad, bonificación remunerativa agosto y bonificación no jerárquica, que son los 4 ítems que tiene puntualmente un recibo de profesor en la provincia de Buenos Aires. Después tenemos que agregar retenciones de jubilación, que en nuestro caso es 16%, y retención de obra social, que va a ser el 3%. Si tuviésemos que ajustar el tiempo, ya lo ajustamos en este caso. En este caso, el docente está trabajando 200 minutos, que son 4 horas de primaria. Recordamos, por supuesto, que en la liquidación, una vez que estamos trabajando, arrastramos los datos del mes anterior. Entonces todo esto no lo vamos a tener que estar haciendo, sino que lo único que vamos a tener que hacer es controlar la mecanizada, que realmente sea el monto correcto el que estamos calculando contra el que vino en la mecanizada. Si hubiera alguna diferencia, podríamos corregir nuestro recibo para ajustarlo o podríamos verificar si realmente hay que hacer el reclamo por que la diferencia corresponda. Bien, una vez que tenemos el recibo armado, vamos a generar nuestro archivo. Entramos a la pantalla de salidas y ahí entramos a la sección AFIP, libro de sueldos digital. Generamos un nuevo archivo y cuando generamos, en este caso tenemos un único docente. Nos muestra la remuneración bruta, la remuneración es 4 y 8 y nos da algunos datos para poder controlar que realmente esté calculando correctamente. En nuestro caso no calcula nada ni de contribuciones ni de aportes previsionales porque estos docentes aportan a la caja de IPS, que es provincial, y por consiguiente no se declaran en ANSES, sino que se declaran en otra caja aparte. Se informan en AFIP, pero no aportan a ANSES. Bien, descargamos nuestro archivo, en nuestro caso es el archivo 24, y ahí vamos a libro de sueldos. Los conceptos ya tenemos todos cargados, o podría llegar a estar faltando alguno. No lo sé, ahora cuando lo vaya a presentar me voy a encontrar con si agregué algún concepto nuevo. Si hubiera agregado algún concepto nuevo, voy a tener que ir de vuelta a la presentación y generar el archivo para descargarlo. Bien, entro a modificar la declaración. Si no la tuviera, la tengo que generar, por supuesto. Como en nuestro caso ya vengo haciendo pruebas y trabajándolo, y hice varias presentaciones, ya la tengo generada. Si no, sencillamente la creamos. Subimos el archivo y nos aparecen errores. Nos dice el concepto tal está faltando, el concepto tal está faltando. Entonces, vamos a conceptos y ahí, desde el sistema, descargamos el archivo de conceptos. El archivo de conceptos en nuestro caso es el 12. Como el sistema genera múltiples copias cada vez que necesitamos, va a ir numerándolas. Es importante prestarle atención cuál es el archivo que generamos. De todos modos va a ser el último y va a ser el que está más arriba si lo tenemos ordenados por fecha en formato descendente. Abrimos el archivo.
y lo cargamos. Nos dice que se generó distintos errores. El código 15 ya se encuentra en, el concepto de en los conceptos de contribuyentes, ya está registrado, el 16 también. Y así llegamos a el final donde nos dice hay 22 conceptos nuevos. Esto es porque venimos trabajando con varios conceptos. Ya lo cargamos, ya están los conceptos y ahora podemos importar nuevamente nuestro archivo de liquidación. Venimos a importar desde archivo y desde importar desde archivo seleccionamos el archivo que era el 24, el último que generamos, y en nuestro caso el que está más arriba. Lo cargamos, lo subimos y ahí lo va a estar procesando. Si nos fijamos, esta liquidación podría llegar a tener o no errores, es válida. Entonces nosotros ahí podríamos presentarla. Ahora bien, en mi caso, me pongo a verificar y encuentro que me falta algo. Me falta el consejo gremial. La bonificación por consejo gremial, que en este caso es una suma no remunerativa que se aplica a los docentes. Entonces, vengo entre los conceptos no remunerativos. Si miramos en detalle, dice no remunerativo sujeto a obra social. La obra social se calcula por otro lado, pero nosotros lo vamos a presentar así, porque nos podríamos haber equivocado y podríamos estar generándolo sin problema, o sea, por error, así. Generamos nuevamente el archivo y vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando lo presentemos, podría, o sea, si todo fue correcto, debería estar generando un error. Si miramos en detalle, vamos a ver que dice, se agregaron nuevos códigos. Se debe presentar el archivo de códigos nuevamente. Ya lo descargamos porque ya sabemos que nos lo va a pedir. Y descargamos el otro archivo. Entonces vamos de vuelta al libro de sueldos. Vamos a conceptos porque nos lo va a rechazar si no. Y seleccionamos el archivo de conceptos nuevo, lo cargamos y nos dice que se agregó, no nos agregó ningún concepto. Esto debo haber seleccionado algún archivo erróneo. Vamos a probar a ver qué pasó. Eliminamos esta liquidación y generamos el nuevo archivo. A ver qué es lo que está pasando. Importar desde archivo. Descargamos el archivo 25 y lo subimos. Se ve que se debe haber confundido en algún dato. No importa. Por lo pronto, con idas y venidas de pruebas, por ahí ha quedado registrado y no en el sistema. Si validamos esto, deberíamos encontrarnos con un error. Y el error es que nos dice, en el aporte de obra social, la AFIP estima o ha calculado que tiene que ser 2.915,11 y usted está informando 2.700. ¿Qué pasó acá? En la liquidación nosotros no le pusimos la obra social sobre el consejo gremial. Es un error bastante normal. Puede llegar a pasar. Ahora, el libro de sueldos digital nos controla esto y verifica para asegurarnos que no suceda. Entonces, en este caso, agregamos obra social sobre conceptos no remunerativos, que son los 164 pesos que faltaban ahí y seguramente es el cálculo. No hice la cuenta, pero los 2.900 menos 2.700 deben dar por ese número. Generamos nuevamente el archivo. Entiendo que es un trabajo ir, venir, pero lamentablemente es parte del proceso. Tenemos nuestro archivo. Lo descargo nuevamente porque puede que nos lo pida.
eliminamos esta presentación e importamos nuevamente el archivo 26. No nos lo pidió. Bien, el de conceptos. Se ve que en otra carga está. Ahora sí nos da como una liquidación válida. Si miramos en detalle esta liquidación, si entramos a modificarla, podemos ver que la remuneración 1, 2, 3 y 5 nos da en 0 porque en realidad estos conceptos no aportan a la obra social. Y la remuneración, no aportan a jubilación y a RENATRE, Instituto de Jubilaciones y Pensiones, y ni tienen ni aportes ni contribuciones. Bien, pero sí a obra social y a LRT. Y si miramos en el último de los pasos, tenemos por un lado la obra social y por otro lado la obra social de no remunerativo. Total de créditos 97.000. Y si miramos en los totales anteriores, vemos que la remuneración total era de la remuneración 4, 8 y 9 era 97.000. Es decir, todos los conceptos entran para obra social, tanto aportes como contribuciones, y para LRT. Por último, también tendríamos que tener que hay un tope de SIPA y en el caso de que los sueldos superen, en este momento creo que están 900 y pico mil pesos, 970 mil pesos, la remuneración 4 se genera ese tope y a partir de ese monto no se calculan más aportes, si dije bien, sobre obra social, sino que el tope de SIPA es el que se utiliza. No así las contribuciones. Las contribuciones son sobre el total. Los aportes son hasta 970.000, más o menos el número. Bien, una vez que tenemos eso presentado, podríamos ir tranquilamente a hacer la presentación del 931. Obviamente la presentación del 931 no la vamos a estar haciendo porque estamos cargando un solo empleado, pero podemos verificar que realmente tome los datos. Y ahora, si miramos nuestro borrador, dice que la remuneración total es 97.000 pesos, nos está calculando 400 pesos de aportes y 800 de contribuciones de seguridad social, que es un residual, unos centavitos, o sea, un porcentaje muy bajo, sobre 100.000 pesos, 800 pesos. Y sobre obra social nos da 2.400 en los aportes y 4.900 en las contribuciones. Y después tenemos el RT. Entonces está tomando correctamente y no nos está calculando los montos sobre aportes y contribuciones a seguridad social. Es decir, que lo está recibiendo correctamente y es nuestra validación para poder tomar los totales. Ahora, una vez que tenemos esta presentación, tenemos que ir contemplando de agregar todos los docentes. Podría suceder varias cosas. Podría suceder que cuando nosotros vamos a presentar un archivo, nos encontramos con que algunos docentes ya hayan dejado la institución y estén cobrando el aporte de consejo gremial de provincia. En ese caso, tenemos para poder eliminarlos de la presentación, porque no lo vamos a poder presentar, salvo que los demos de alta. Pero darlos de alta implicaría que estamos falseando una declaración. Entonces, podemos quitarlos de la declaración con el tilde o recuperarlos si los necesitásemos. En el paso siguiente, cuando entramos al borrador de la presentación o cuando confirmamos la presentación, cuando entramos al borrador ya nos va a informar si hay algún problema. Podría suceder que hubiera algún docente, como decía, que no estuviera en alta. En ese caso, tenemos que verificar si nos falta el alta temprana, porque por ahí, por un error, se traspapeló el alta. Eso no debería pasar porque no tenemos seguro, pero si llegase a pasar, en este momento podemos validar que no falte ningún alta y
y corregir ese error, por supuesto, y declarar el alta correctamente. También podría suceder que nos hayamos olvidado de alguna baja. En el caso de que nos olvidemos de alguna baja, nos va a estar informando que falta informar remuneraciones para un quill específico. Y en ese caso podemos corregir la baja, por supuesto, y declararla, por más que sea fuera de tiempo, porque sabemos que tenemos plazos limitados, es decir, estamos dentro de, si no me equivoco, eran 24, 48 o 96 horas, 5 días hábiles creo que había, para algunos trámites. Pero son tiempos muy bajos, muy cortos, y si bajó el 5 de un mes, hasta el mes siguiente pasaron 30 días. Entonces deberíamos contemplarlo y que no nos suceda esto. Pero si nos llegase a suceder, en el momento de presentar el libro de sueldos digital, vamos a tener esa validación. Por último, tenemos que tener presente también que podría llegar a suceder en algún caso que necesitemos hacer algún aporte adicional alguna contribución adicional para obra social. Nosotros a cada empleado podemos poner el bruto mínimo para las remuneraciones 4 y 8, que no estaría siendo necesario porque lo calcula desde otros lados, pero podríamos forzarlo nosotros y establecerlo a mano para decir, bueno, esta es la remuneración que queremos, o podríamos poner la contribución adicional para poner un monto específico. También podría suceder que nosotros necesitemos declarar para un docente en particular un aporte mínimo de obra social. Si nosotros necesitamos un aporte adicional, si el docente o el empleado nos dice, quiero que me descuentes hasta tanta plata para garantizar que tenga la cobertura de obra social, algunas obras sociales tienen sus mínimos que están dados por el convenio, y otras tienen por el monto establecido por AFIP, que son 2 veces la base imponible. Se me fue de la cabeza en este momento, pero en este momento está algo de 60 y pico mil pesos. Nosotros podríamos hacerle un aporte adicional. En ese caso, agregamos entre las retenciones, tenemos un aporte adicional, hacemos el cálculo a mano, porque no podríamos hacerlo en base a la liquidación porque podría tener varios recibos. Si tuviera varios recibos, tenemos que sumar todos los recibos, ver la remuneración total que tiene y ahí hacer el cálculo y agregarle. Si nosotros queremos agregarle 500 pesos, por ejemplo, o el monto que nos dé nuestro cálculo, ese monto se va a declarar y ese monto va a aparecer indicado en la declaración, en el aporte adicional. El que hayamos definido nosotros en el docente, que va a aparecer en la contribución, no aparece en el recibo porque en definitiva es un aporte una contribución que hace el empleador, y el empleado no recibe ni tiene por qué verlo en el recibo porque no se le está descontando a él esa contribución, pero sí la estaríamos informando. Bien, con eso entonces podemos hacer nuestras declaraciones. Desde ya, muchas gracias.